nosotros, Jaime, a conversar con una artista con la que vamos a estar en el FAM 2022. Efectivamente, vamos a estar conversando con una artista mapuche. Beatriz Pichi Malén. Exactamente, una representante del pueblo mapuche de Argentina. Sí. Así es. Lo que la verdad es que Beatriz Pichi Malén es una maravillosa representante del canto mapuche y de la cultura mapuche. Desde ese punto de vista es un orgullo tenerla. Y vamos a estar conversando, bueno, la vamos a tener en cualquier minuto. Ahí está. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Beatriz, por conectarte esta mañana aquí con La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, ya son las 12:02. Sí, pues. Mari, buenos días o buenas tardes, como ustedes quieran. Para mí todavía es buenos días. No sé. Muy bien. Fantástico. Gracias, Beatriz, por conectarte esta mañana. Queremos conocerte porque tú vas a estar en el Festival Arte y Memoria Víctor Jara 2022, cuando se cumplen 90 años de su natalicio. Es una fecha muy importante también. Y parto por preguntarte, antes de entrar en tu música y en tu arte, ¿qué significa para ti venir a este festival? Bueno, la verdad que a mí siempre me produce una gran emoción y un profundo agradecimiento a la Fundación Víctor Jara, naturalmente, a todo su staff de trabajadores, de compañeros y compañeras, y a su familia, naturalmente, que también hace posible que estemos, no por primera vez, por fortuna, ya es la segunda vez que estamos en este festival, y naturalmente que durante las pandemias, bueno, no se ha podido hacer de manera presencial. Así que ahora es doble esta emoción, porque es reencontrarnos con los afectos profundos, con el dolor profundo, pero con una memoria viva y activa, que eso es lo que en principio yo siento que debemos de tener todos los pueblos que habitamos, por lo menos en lo que hoy se reconoce como América Latina. Muy bien. Beatriz, y justamente a propósito de memoria, tú eres una activista también de la causa del pueblo nación mapuche, y desde ese punto de vista es tremendamente interesante el trabajo que tú desarrollas desde el arte, desde la música. ¿Cómo ha sido el proceso de reconstituir la memoria respecto al pueblo nación mapuche en la Argentina, que tengo la sensación de que tiene una vinculación más compleja aún incluso que la chilena? ¿Cómo ha sido para ti ese trabajo como activista? En realidad, yo sí, si cabe la palabra activista, porque está también cargada a veces de algunas pretensiones, ¿no? Como de sí. Claro, no lo digo de ustedes naturalmente, sino de quienes dicen, es un activista, y lo dicen de una manera hasta peyorativa. Pero sí, estoy viva, y entonces ¿cómo no voy a tener una actitud, un verbo? Estoy viva, exacto. Por lo tanto soy activa. Y sí, el cuerpo fue el que me propuso, el que me exigió, porque yo venía de muchachita joven trabajando en otras cosas, pero en un determinado momento hubo una urgencia que el cuerpo me exigía, y como nosotros como gente de la tierra sabemos que el cuerpo habla y nos avisa y nos da referencias, como en los peumas, en los sueños, en las acciones, en los pensamientos, en fin, en determinadas acciones de la vida, y eso era, que después, mucho tiempo después lo supe, era la búsqueda de la identidad perdida, negada, pretendidamente oculta, no por nosotros, sino por los otros. ¿Quiénes son esos otros? Yo escuchaba con mucha atención el trabajo el reportaje que estaban haciendo, la conversación, para decir mejor, ¿no? O como decimos nosotros, la conversa que ustedes tenían recién, y me sirvió de mucho esclarecimiento, porque permanentemente yo soy una persona mapuche y vivo en la parte del este, lo que hoy es la República Argentina, pero que otrora no existían los estados-naciones. Nosotros venimos desde entonces la memoria de los Cuifique Cheyenne, los antiguos. Entonces ser mapuche chileno o argentino casi me parece algo gracioso, pero a mí me preguntan eso, ¿pero usted es mapuche chilena o argentina? Yo digo, saben, yo soy gente de la tierra, me tocó nacer de este lado,
Todos tenemos un primo, un tío, un pariente, yo lo tengo, del otro lado, del Gulumapu, lo que ahora es la República de Chile, que no las niego con esto, no estoy negando los estados-nación, pero la realidad es la historia que no la inventé yo, sino que está hecha. Conocer estas pequeñas pero profundas realidades de nuestros pueblos nos hace tener a nosotros una identidad un poquito más férrea. Eso es un poquito la identidad. Digo un poquito porque es un abarcativo de mucho más, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pareció en el cuerpo esas manifestaciones de salir a buscar algo. ¿Qué sería ese algo? No sabía. Y es esto que estoy comentando. Y en ese andar me encuentro entonces con mi historia, con la historia de mis directos familiares, mis abuelos, mis tíos. Salgo a buscar una memoria que no estaba escrita, y lo poco que estaba escrita no era la realidad casi. Entonces fue muy difícil, pero no imposible, porque como se dice allí, el que la persigue la consigue. Y yo conseguí hasta mi tatarabuelo, el antiguo lonco Ignacio Coliqueo. Bueno, allí, en Temuco, lo que hoy es Temuco. Y en ese andar me encuentro con la palabra y el valor de la palabra, el pronunciar para decir, no solo para hablar y llenar espacios de sonidos. Y en ese hablar está el canto de la resistencia, el canto de la, digamos, del amanecer, el canto del agradecimiento a todos los elementos que la Mapuñuque o Madre Tierra nos ofrece, el de la lucha también, pero también el de la petición, sin olvidar el agradecimiento siempre, con una infinita ternura. Ay, me Maravilloso, encantó. maravilloso lo que dijiste, sí. Palabras. Uno queda fascinado escuchándote. Beatriz, qué lindo también y qué importante lo que dices respecto a la constitución justamente del pueblo de la tierra, del mapuche, como constitución, a ver, ¿cómo decirlo para que no se genere algún tipo de mala interpretación? Pero una constitución que va más allá de los estados-naciones actuales. Y eso es muy importante, porque han habido conflictos justamente respecto a la idea del Wellmapu, y finalmente lo que tú acabas de hacer, además de una preciosa clase de historia respecto a eso, de entender que el pueblo mapuche existe antes de la constitución de estos estados-nación, y por ende se constituye como un todo, no existe el mapuche argentino o el mapuche chileno como tal, digamos. ¿Qué pasa desde el punto de vista también político? Porque ahí hay algo, Beatriz, que es bien relevante. Hace poco, no tampoco, en realidad el presidente de Argentina hace esta alusión de que los argentinos vienen de los barcos, generando un revuelo tremendo. Y por otro lado, efectivamente, la campaña del desierto fue un genocidio brutal. Nuestro proceso de pacificación de la Araucanía, si bien fue brutal, no fue un genocidio. ¿Qué es lo que pasa desde ese punto de vista también emocional cuando tu cuerpo te habla y te conmina a hablar a través del canto? Bueno, hay que animarse a entrar a la verdad. Y no es una tarea fácil. Miren, yo no voy a hacer una comparación porque no corresponde, pero puedo decir que al estar también en esta territorialidad que nos toca, como hoy es el Puelmapu, ¿verdad? Como siempre fue y como hoy es Argentina, lo emparento con la identidad de los hijos de desaparecidos, torturados y desterrados, que en la época de nuestras feroces dictaduras tuvieron que padecer aquello y después animarse a volver a encontrarse con su historia, con su realidad. Es decir, no estoy comparando, pero quiero decir que para el caso estamos hablando, cuando dije de identidad negada, me refería a eso. A nosotros, a nuestros antiguos, se los desparramó como animales de pampa, de la misma manera. Y siempre pregunté y digo, y sigo insistiendo, ¿por qué no iba a volver a pasar si una vez ya sucedió y todo el mundo miró para otro lado, ¿verdad? ¿Y sucedió cuándo? En estos periodos que tú mencionas, en lo que se llamó mal llamada campaña del desierto, pacificación de Araucanía. ¿Para qué? Para hacer un genocidio, un exterminio. La palabra es esa, es muy dura, es muy pesada, pero es real. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con esa historia?
Bueno, todavía no es banal, no es antojadizo decir, pero los mapuches vinieron de Chile, y cuando estamos en Chile dicen, los mapuches vinieron de Argentina. Es Y lo verdad, que lo es que dice en es muy realidad, cierto. claro, entonces nosotros decimos, pero ¿de dónde venimos nosotros entonces si siempre estuvimos aquí? Nosotros no fuimos a ninguna tierra, no le tomamos nada a nadie, no emigramos. En tal caso migramos en una territorialidad, lo que hoy conocemos como Patagonia, lo que nosotros denominamos Wallmapu. Bueno, por eso era tan acertado cuando el presidente Boric habló de Wallmapu. Y aquí también, claro, hubo urticaria con eso, ¿no? No digo para todos, no digo para todos, pero para algunas partes, digamos, políticos, empezaron a decir de qué se trataba, qué es lo que quería decir, qué es lo que estaba fortaleciendo, esto y aquello. Y a mí me parece, y quiero creer, vamos a decir así, quiero creer que hay una ignorancia tan superlativa que hace que no puedan comprender lo que realmente es y que nosotros no estamos diciendo ni exigiendo lo que no corresponde. Aquí de lo único que se trata para el pueblo, y ojo, no solo del pueblo mapuche, también me atrevo a decir de los pueblos originarios todos, en lo que hoy por lo menos es la República Argentina, lo que se está pidiendo es el derecho, como decía el maestro Víctor Jara, a vivir en paz. Y vivir en paz es migrar. Y migrar es un derecho, porque la tierra es una sola alma y no es de nadie. El derecho de vivir en paz. Muy cierto, Beatriz, tal cual. ¿Qué significa la figura de Víctor Jara, ya que tú lo acabas de nombrar como maestro? Un hombre que era un dramaturgo, ¿verdad? Un actor, pero un músico con letras muy profundas, que están vigentes hasta hoy, y que en nuestro país también, asimismo como habemos muchos que lo valoramos, él sufrió las consecuencias de defender al pueblo, justamente, ¿no? De ser parte de un alzamiento popular, como fue la Unidad Popular, y fue asesinado en manos de la dictadura de una manera brutal. ¿Qué significa para ti la figura de Víctor Jara desde el punto de vista de la música, pero también desde el punto de vista de la lucha, de la memoria, ¿no? Y yo creo que él no defendió a nadie, él es, y digo es en presente, porque aunque la materia la quisieron matar, enterrar, yo creo que la sembraron, porque si no, no estaríamos hablando de esta manera. Y entonces tengo la confianza para mí, ¿no? Tengo para mí que él fue y sigue siendo el pueblo, parte del pueblo. Él no hizo nada más que gestar y generar esa interpretación de la que ustedes estaban hablando, y el invitado, excelente, por lo poquito que escuché, estaba comentando cuando reflexionaba, ¿no? Cuando decía que cuando el pueblo se siente, bueno, yo digo con mis palabras, huérfano en todo caso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y cuando entonces el arte, y en la persona del maestro Víctor Jara, entrañablemente, con sus 90 años, que lo podríamos tener aquí perfectamente, bueno, por actitudes caprichosas, vamos a decir, mezquinas y dolorosas, no está físicamente. Sin embargo, yo siento que está con nosotros, vive, nos vuelve a reunir, nos vuelve a convocar, y esa es la energía que para el pueblo mapuche no se termina nunca, porque la materia sabemos que sí, de la forma que sea, aunque sea por longevidad, nosotros tenemos que dejar el espacio a esa otra edad que viene. Y entonces, ¿qué pasa con ese ñen, como decimos, o si ustedes quieren, con el gen de la tierra? Porque somos eso, el gen de la tierra también. ¿Qué pasa con eso? Eso sigue quedando, sigue habitando, sigue pasándose. Bueno, nosotros tenemos historias muy, muy enriquecedoras y muy bellas, en cuanto a recibir, así desde la parte física de los tíos, padres, abuelos o como sea, también ese trabajo, esas equivocaciones y esas bonomías que dejaron y aportaron. Y eso es lo que pasa con el maestro Víctor Jara. Yo creo que su energía es tan potente, es tan fuerte, y como es pueblo, porque él es pueblo de lo que ustedes hablaban, o se hablaba aquí, yo siento que se potencia porque el pueblo cada vez es más, y entonces eso no lo termina nadie, no lo para nadie. Maravilloso, maravilloso. Es verdad, Víctor Jara es pueblo.
Daniel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, respecto de tu música, Beatriz, había 3 discos, ¿estoy bien? Y respecto de eso, ¿qué vas a presentar cuando te toque ahora estar en el festival de Víctor Jara en este año? ¿Cuáles temas más modernos, más antiguos? Tú vas a estar el día 2 de octubre porque tú tienes historia con tu música, no eres una llegada, tienes harto tiempo. ¿Con quiénes va a estar, Beatriz? Va a estar con Quilla Payún, nada menos, con Elizabeth Morris, Magdalena Matei, Inti Illimani además, Guayaquil más banda, Natalia Contese. ¿Pero qué vas a presentarnos en esos días? ¿Cuántos temas te vas a tocar y cuál va a ser tu derrotero en términos musicales de ese día del 2 de octubre para que la gente sepa un poco con lo que se va a encontrar? Por supuesto. Bueno, yo siempre me manejo con la cosmogonía, o sea, a lo mejor es muy pretencioso decirlo así, pero con el espíritu mapuche, vamos a decirlo más simple. ¿A qué me refiero? Nunca tengo demasiado pautado, porque a veces me dicen 3 canciones, 4 canciones, y yo me pregunto, ¿y sabrá la gente cuánto dura una canción mapuche? No. Toda la razón. Claro, a veces yo puedo cantar un segundo, un minuto, medio minuto, y es una inmensidad en esa expresión, porque es sacar lo opreso que hay dentro del ser, del espíritu de la persona. Y claro, y a veces puedo seguir mucho tiempo más, porque la situación lo amerita. Entonces, yo pregunto, ustedes díganme cuánto tiempo tengo yo, y en función de eso voy armando. Nunca sé si voy a empezar hablando, relatando algo, contando, porque es bueno decir, y que el público algo ya lo sabe, que cuando yo estoy frente a un grupo de personas, en el espacio que sea, debajo de un árbol o en el mejor escenario con panas y terciopelos, ¿no? Entonces yo no sé si me voy caminando hacia el micrófono o frente a ponerme al público, y no sé si empezaré cantando o digo voy a empezar cantando y empiezo hablando. ¿Por qué? Porque a veces hago relatos breves, sí, pero también para poner en contexto de lo que estoy o voy a interpretar, claro, dado que yo no canto en otra lengua que no sea en la lengua mapuche, y por ahora, sí, eso tengo claro, lo que voy a ofrecer es un surtidito de canciones que algunas ya se han oído, no tanto, pero por eso las insisto, es en otras lenguas originarias, como es la lengua com, y ustedes dirán, ¿y dónde es eso? Es en el litoral de lo que hoy es Argentina, el pueblo com, un poquito también en lengua chehuelche o tehuelche, un poquito en Xeknam, un poquito en quechua también. Entonces, eso es un surtido del espíritu de los pueblos que habitamos, ¿no es cierto? Y con el cual nosotros, a veces, y en la mayoría de los casos, tenemos las mismas dificultades, las mismas luchas, y las mismas veneraciones para con la Madre Tierra. Así que eso es en línea general. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, ¿y en qué orden? No, como les digo, está difícil para mí. Muy bien. Beatriz, qué gusto haberte tenido hoy día. Nos vamos a encontrar también ese domingo 2 de octubre ahí en el Festival Arte y Memoria Víctor Jara, donde vamos a estar con Jaime haciendo los backstage, los intermedios, y vamos a estar conversando con las distintas artistas que se presentan sobre el escenario. Así que un abrazo muy grande para ti, enorme, muchas gracias por haberte conectado y nos vemos prontito. Sí, pues. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, y claro que nos vemos con todo gusto. Peucayal, hasta pronto. Chao, chao. Peucayal, qué lindo.